líneas de transporte, los chorros de agua que ríen en los aliviaderos y el humo de nuestras chimeneas, que no es el humo de una vana ilusión, sino el testimonio real de un esfuerzo logrado, son el feliz augurio de un brillante porvenir industrial de la España actual. Con la celebración de los autoproclamados 25 años de paz, el régimen franquista presume, en la década de los 60, de un desarrollo industrial como motor del crecimiento económico, una mayor apertura internacional y la incipiente incorporación a la sociedad de consumo. Pero el milagro español oculta una cara más amarga en las enormes desigualdades sociales, altas tasas de desempleo y la permanente censura política. Los años 60 son una frontera en la historia del franquismo. Nos encontramos ya con varios factores de crisis potentes. Uno es el cambio generacional, la aparición de una juventud presente y que se hace oír en la universidad y en las fábricas, una juventud que no había conocido la guerra y que no había perdido la guerra. Otro factor de crisis importante es los movimientos internos de dudas, de vacilaciones dentro de la Iglesia Católica, que hasta entonces había sido fundamentalmente un apoyo del régimen político, y empiezan a surgir sectores dentro del catolicismo que no están en esa perspectiva. Otro factor de crisis es la incertidumbre misma dentro del franquismo. Tomás Garicano Goñi, una de las personalidades más fuertes dentro del franquismo, le escribe 2 informes a Franco donde le dice tenemos que pensar en algunos cambios, porque no tenemos ya a la juventud, ya no tenemos a la juventud. En la universidad no la tenemos, en las fábricas tampoco, tenemos que hacer algo. Toda esta reflexión que va a ir creciendo dentro del franquismo se agrava por la conciencia de que Franco va a desaparecer. La cúpula del franquismo se pregunta, bueno, ¿y qué vamos a hacer? Un vértigo dentro del franquismo. Bueno, todo esto va a confluir también con la conciencia de que España finalmente necesita integrarse en la Comunidad Europea. O sea que va creciendo la idea de que el lugar de España en el mundo es un lugar dentro de Europa y a través de Europa en cierta medida. Eso produce una crisis de franquismo que va a ser también cultural, que las ideas que van ganando terreno, que van creando un ambiente, estas ideas no están en favor de un régimen dictatorial, están en favor de una democracia liberal, estilo europeo, y esto va ganando mucho terreno. No hay que olvidar además que en esa época hay como 700 y pico mil trabajadores emigrados a Europa que han conocido lo que son las democracias liberales, que comparan, que se dan cuenta de que la de España ni puede ni debe durar, ¿no? La cultura franquista, si en alguna época fue algo con mayor arraigo social, que siempre tuvo sus límites, desde luego al comienzo de los 70 no tiene fuerza, y en la juventud especialmente. Una parte de esta juventud es la que va a producir una serie de organizaciones antifranquistas nuevas, generalmente a la izquierda del Partido Comunista, muy activas, demandando una expresión política antifranquista más viva, más fuerte. Y van a engrosar las filas de las organizaciones políticas revolucionarias o radicales o de extrema izquierda. El movimiento juvenil antifranquista tiene 2 grandes fuentes. El cristianismo social, con
inspirado en Europa, la experiencia de los curas obreros, sobre todo de Francia, inspirado también por la teología de la liberación en América Latina, que entonces tiene muchísima fuerza. Esa época también del Concilio Vaticano II, en que es precisamente el papado, el Papa Juan XXIII, el que encabeza un movimiento de transformación de la Iglesia Católica. De transformación en un sentido pues, más avanzado socialmente, más solidario. Todo esto llega masivamente. Y luego hay otra fuente que es la tradición comunista, revolucionaria, ya sea española, ya sea internacional. Y el movimiento revolucionario internacional produce un impacto impresionante. Ideológicamente, el marxismo, en sus distintas versiones, es la gran ideología de oposición en el mundo. China, en una cierta febrilidad revolucionaria, tiene más éxito con los jóvenes del mundo. Y surge el maoísmo como una realidad no interna de China, o no solo interna, sino una realidad internacional. Y todo esto marca mucho a los jóvenes revolucionarios españoles que en la segunda mitad de los 60 y en la primera de los 70 están buscando una identidad ideológica. Cuéntame otra vez todo lo que os divertisteis, estropeando la vejez a oxidados dictadores, y como cantaste al vent y ocupasteis la Sorbona en aquel mayo francés, en los días de vino y rosas. Papá, cuéntame otra vez. La juventud más inconformista empieza a organizarse y se organiza generalmente a partir de agrupaciones locales. Estaba la lucha sindical como lucha social, luego la lucha de la universidad era más sociopolítica. Su propósito era acabar con el régimen de Franco, pero el socialismo y el comunismo pues eran como una pantalla lejana hacia la que se miraba, pero que servía, como digo, más bien para diferenciarse, para identificarse, para cohesionarse. La clandestinidad daba un trabajo en el aspecto de organizarse. Había que aplicar unas normas de la clandestinidad, normas de seguridad. A veces había que andar perdiendo el tiempo antes de acudir a una reunión para comprobar que no te seguían. Todos funcionábamos con nombres que llamábamos nombres de guerra, o sea, nombres falsos. Había un escalonamiento con cortes de seguridad y había una compartimentación también horizontal. O sea, yo estaba en un lugar, pero no sabía quiénes formaban el grupo de una localidad que estaba a 20 kilómetros. La actividad clandestina afectaba a la presencia pública de las organizaciones, que tenía dos pies, digamos. Por un lado era gente de las organizaciones que era conocida como tal, porque a lo mejor le habían detenido ya. Podía evitar tener que ocultarse como tales. Luego estaban los medios de propaganda, ¿no? Que eran las pintadas, las publicaciones clandestinas, que sí tenían cierta difusión. Y luego, en la actividad, hay que tener en cuenta también una actividad de las organizaciones indirecta. Es decir, en las fábricas podía actuar una organización juvenil revolucionaria directamente, de acuerdo, pero lo más frecuente es que fueran comités de trabajadores de la fábrica que se dedicaban a la acción sindical. La gran compensación que tenía la clandestinidad era que creaba unos lazos de solidaridad, de apoyo mutuo, de confianza, que a mi juicio tenían un valor grande, ¿no? En contra de esto último, pues claro, las prácticas democráticas en las organizaciones
eran muy limitadas. No se podía elegir a los jefes. O sea que la clandestinidad tenía sus claroscuros, ¿verdad? Te lo daré, yeah, yeah, porque no te quiero ver, yeah, 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 porque tú no haces caso ni te apiadas de mi pobre corazón. La mayor parte de la juventud no estaba con el antifranquismo, tampoco es que estuviera en contra, estaba pues en una zona más indefinida. El apoyo social de las organizaciones antifranquistas tenía varias caras. Había un apoyo social a la labor social de esas organizaciones, de nuevo hay que pensar en la actividad sindical, y había un apoyo político más amplio, sí lo había, pero era muy diverso, de distintos niveles, territorialmente muy variado, en parte de Cataluña, en el País Vasco, en Asturias, en algunos lugares de Madrid, de Andalucía. No mucho. La relación entre los grupos radicales pues no siempre era muy buena, porque había una competencia, había una lucha por atraer gente, que a veces era la misma gente, ¿no? que tiraban de un lado y del otro, ¿no? Y la relación con el Partido Comunista, como relación política, en general no existía, hasta el 75-76, que empezó a producirse un proceso de agrupación de la oposición. Sí hubo relación, y además intensa, en el campo sindical. Yo recuerdo, por ejemplo, yo estuve en el núcleo formador de las comisiones obreras de Guipúzcoa en el verano de 1966. Y quienes creamos las comisiones obreras de Guipúzcoa pues fue gente del Partido Comunista, gente de la USO, Unión Sindical Obrera, pero si hubo colaboración fue más bien en los terrenos sociales. La oleada ya de organizaciones radicales es en la segunda mitad de los 60. El franquismo reacciona despacio, tiene un aparato represivo poco competente. Hay un cambio en 1968. ETA mata al comisario Manzanas, jefe de la Brigada Social de Guipúzcoa. Un tipo bastante odiado allí, bastante conocido además. Estamos ya en otra época en la que interviene la acción armada. El franquismo reacciona con dureza, empieza a desarrollarse un aparato represivo más capaz. Y esto es lo que va a ocurrir ya a partir del comienzo de los 70. Primero, muy especialmente en el País Vasco, pero luego pues irá extendiéndose en todas aquellas zonas que mencionaba antes, en las que hay mayor actividad antifranquista. Cuando se inicia la actividad armada por parte de ETA, hay una actitud más bien de expectativa de otras organizaciones. El juicio de Burgos contra 16 miembros de ETA, a los que se acusa de la muerte de Melitón Manzanas, es gente que está amenazada de pena de muerte, funciona un mecanismo de solidaridad y de oposición al franquismo, ¿no? Independientemente de la afinidad que cada organización tuviera con las ideas de ETA. Posteriormente ya va a ir definiéndose cada organización según la opinión que tenga acerca de la acción de ETA. Y aquí, en la extrema izquierda, hay visiones muy variadas.
Radio Nacional de España en conexión con todas las emisoras españolas. Su Excelencia el Jefe del Estado, Generalísimo Franco, ha fallecido. Cuando se produce la muerte de Franco, nos vemos todas las organizaciones radicales confrontadas a una prueba, es decir, ¿cómo vemos el futuro? ¿Va a haber una revolución? ¿Va a haber lo que empezó a llamarse entonces ruptura democrática? ¿Va a haber otra cosa? ¿Qué iniciativas tomará el sector del franquismo más deseoso de reformar el régimen? ¿Cómo responderá la oposición? Un montón de interrogantes, ¿no? El proyecto de ley ha sido aprobado. Se levanta la sesión. Los movimientos de izquierda radical antifranquistas, mientras existe el franquismo, como decía, tienen un objetivo muy claro: echar abajo el franquismo. Pero cuando el franquismo se puede reformar, inicia un proceso de reforma y de negociación con la oposición, ahí se produce un cierto vacío. La experiencia directa mía del movimiento comunista, hasta la Revolución Portuguesa, habíamos estado en la idea de que el franquismo no podría reformarse. Era una hipótesis que se nos tambaleó. Entonces llegamos a una conclusión que vino a ser la siguiente. Es posible, en contra de lo que pensábamos, que el franquismo se reforme. Si es que una parte suficiente del franquismo opta por una reforma, los principales partidos de la oposición no van a ser capaces de oponerse. Las organizaciones radicales se van a encontrar más aisladas. Y no es imaginable una reacción revolucionaria. Empezamos a prepararnos para una situación en la que se acabaría en una democracia liberal de tipo europeo y que en esa situación íbamos a perder apoyo social, no íbamos a poder seguir creciendo como hasta entonces y íbamos a tener mayores dificultades. Habla, pueblo, habla, tuyo es el mañana, habla y no permitas que roben tu... Las elecciones de junio del 77, son las primeras elecciones generales, nos pillan a la defensiva, por decirlo así. Se va configurando un marco bipartidista bastante moderado. No tuvimos apoyo electoral porque un proceso electoral se desenvuelve en un campo determinado, con un lenguaje determinado, con unas referencias, con una simbología. Nosotros como organización se nos conocía poquísimo. Primer problema. Segundo, no teníamos enganche histórico. O sea, al PSOE yo en la actividad antifranquista no lo encontraba, pero apenas existía como organización. En el conjunto de España el PSOE era una fuerza muy pequeña, pero estaba en la historia, estaba en la conciencia de mucha gente. Tenía un electorado a priori ya constituido. Además, era una fuerza que tenía una vinculación con una realidad internacional, los partidos socialistas. Tenía una credibilidad como partido de gestión gubernamental que la extrema izquierda, por supuesto, ni de lejos, ¿no? Nuestro radicalismo, por otro lado, tampoco conectaba con mucha gente. Sí conectaba con alguna gente, la pequeña minoría. La sociedad buscaba, la mayoría buscaba otra cosa. No es casual que sacara Adolfo Suárez la mayoría que sacó. No es casual que en 1982
sacara la mayoría Felipe González y que durara en el gobierno 16 años. Toda esa reflexión acabó desembocando en la idea de que mejor no presentarnos. Todavía nos presentamos algunas veces, pero en pocos años dejamos de lado la acción electoral. Entramos en el nuevo periodo político y en los años 80 con dos piezas que no cuadran, no casan bien. Entonces hay una combinación de realismo práctico en la acción en la sociedad y de irrealismo ideológico al margen de esa acción en la sociedad. Y ese es un conflicto que existe en nosotros mismos, en la cabeza de cada cual, imposible de solucionar, y que fue una de las razones del declive de la izquierda radical. Los movimientos radicales de izquierda fueron un factor importante de la crisis del franquismo y del cambio hacia una democracia liberal. La movilización de jóvenes inconformistas, inquietos, solidarios, que luego estuvieron en el origen de multitud de iniciativas sociales, culturales de todo tipo en años posteriores, también fue un logro. En el caso nuestro, por hablar de la experiencia que conozco mejor, la del movimiento comunista, nos entregamos de lleno a la formación de movimientos sociales, especialmente el feminismo. Seguimos trabajando mucho en el sindicalismo y poco a poco también en ecología. También impulsamos el movimiento contra la OTAN. La proliferación de organismos locales contra la pertenencia a la OTAN fue rapidísima, espectacular. O fue también la expresión de una especie de reconstitución del antifranquismo social, de la parte social del antifranquismo, que con la reforma del régimen pues había quedado como un tanto desconcertado, ¿no? Desubicado, ¿no? Y entonces el movimiento contra la OTAN como que canalizó pues esas aspiraciones, ese talante que llega hasta el 86, cuando se celebra el referéndum, se pierde, el movimiento desaparece, obviamente. El impulso de movimientos sociales es la parte mejor, a mi juicio, de nuestra actividad, que conecta con realidades, con problemas reales, conecta con gente, es útil, es práctico, sin ninguna duda un logro importantísimo. Hubo aciertos, pero hubo errores grandes. En el caso nuestro, de nuestra organización, hubo un error grande en el mantenimiento de ese marco ideológico radical alejado de las mayorías sociales. Y hubo un error especialmente grave, que es el apoyo a la acción violenta de ETA, que se extendió hasta los años 80, a lo largo de los 80. Aun existiendo divergencias ideológicas enormes respecto al nacionalismo de ETA, lo que ETA significaba como fuerza antipluralista en la sociedad vasca, pero primaba una especie de legitimación de ETA en su lucha contra el Estado, que era nuestro enemigo también. Ese era el punto de conexión, ¿no? Y eso nos llevó a tardar en condenar la actividad violenta de ETA y en tardar en reconocer la realidad de las víctimas de ETA. Y este es un problema, a mi juicio, en el que se reflejan las limitaciones ideológicas
de organizaciones como la nuestra. Una consideración que nuestra experiencia ilustra o puede ilustrar es que agrupaciones de buenas personas, como era nuestro caso, gente buena y abnegada y con un sentido de solidaridad muy grande, un deseo de buenos cambios para la mayoría social, como al quedar prisioneras de una ideología penosa, pueden cometer grandes barbaridades y que hacen que el juicio histórico pues sea bastante severo, tenga que ser bastante severo, ¿no? Entonces es un legado agridulce, yo creo. Donde nos llevó la imaginación, donde con los ojos cerrados se divisan infinitos campos, donde se creó la primera luz junto a la semilla de cielo azul. Volveré a ese lugar donde nací, de sol, espiga y deseo, canto y risa, voz del miedo.